26 de julio del 2013. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos saludando a quienes nos ven por nuestra señal de Coavisa Internacional, recordándoles además que nos pueden escuchar por Radio Centro 97.7 FM en Guayaquil y además seguirnos en tiempo real a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. ¿Qué tal, Lenin? ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Amigos televidentes, un buen día para todos. Vamos con la información. Los discursos por la conmemoración de los 478 años de fundación de Guayaquil estuvieron matizados por la cercanía de las elecciones seccionales. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, rindió cuentas de su labor en la Plaza de la Integración del Malecón Simón Bolívar. Y allí Nebot hizo un llamado a los guayaquileños para no votar por los cobardes y por aquellos que le tienen miedo al cambio. Durante el evento hubo también condecoraciones. El sector sur del Malecón Simón Bolívar fue el lugar nuevamente elegido por el Cabildo porteño para realizar la sesión solemne por la conmemoración de los 478 años de la fundación de Guayaquil. El alcalde Jaime Nebot, quien estuvo acompañado por los concejales y algunos personajes de la ciudad, en su discurso que solo duró cerca de media hora, no dejó de lado el tono político. La solemnidad de este acto, su civismo, y ustedes y yo sí respetamos a nuestra ciudad, nos impide referirnos hoy día a esos que hablan con falsedad, que piensan con el hígado y que lo ven todo por un cuarto ojo. Y no elijamos a los débiles que le temen al futuro. No alejamos a los cobardes que no se atreven a admitir su impotencia. Además, el alcalde Nebot defendió las obras que impulsa la municipalidad, arremetiendo a sus retractores. El poder no es para perseguir, el poder es para servir, para crear bienestar colectivo, éxito comunitario. Nos seguimos refundando, creando, haciendo, trabajando, construyendo un nuevo Guayaquil cada día. Solo este mes, 319 obras. En el acto solemne se condecoró a la editora general de la revista Vistazo, Patricia Estupiñán, y al periodista Diego Kendo. Así se rindió tributo con el acto principal de la municipalidad a la Perla del Pacífico. Por su parte, el presidente de la República, Rafael Correa, dio su discurso en la obra del Parque Samanes y el mandatario hizo un llamado para que exista en Guayaquil un relevo, un cambio generacional en la administración de la ciudad, aunque también habló de trabajar en conjunto sin referirse con quién. El cantautor guayaquileño Carlos Rubira Infante pidió que Correa y Nebot se den la mano. Con globos y varias presentaciones artísticas deleitaban a los asistentes de la sesión popular que brindaba el gobierno nacional en el Parque de los Samanes, en el norte de Guayaquil. El primer mandatario llegó al acto en un carro de turismo. En su discurso se refirió sobre la posible candidatura a la reelección a la alcaldía de Guayaquil de parte de Jaime Nebot. El alcalde, contradiciendo su palabra, se lanzará a la reelección después de 14 años como burgomaestre. No es la mejor carta de la derecha, es la única carta que le queda a la derecha. Así que no les quede la menor duda que lo tendremos de candidato. Además, el presidente Correa indicó que debería haber un cambio generacional en la administración de la ciudad. Esto tiene que cambiar. Esto va a cambiar. Se impone un relevo generacional. Basta de los mismos de siempre. Se impone un trabajo de equipo con el gobierno nacional para que Guayaquil avance al ritmo al cual está avanzando la patria entera. Asimismo, nuevamente cuestionó el modelo de desarrollo que impulsa la municipalidad. En Guayaquil se aplicó por muchos años un supuesto, entre comillas, modelo exitoso, cierro comillas, de desarrollo, donde el éxito era solo para los ricos. También en la sesión popular se condecoró a ambos equipos del astillero al mérito deportivo y una condecoración especial al cantautor Carlos Rubira Infante, quien llamó al alcalde y al presidente a trabajar en conjunto por Guayaquil. Ojalá Dios quiera, porque yo he soñado
Nadie me lo ha pedido, lo voy a pedir yo en nombre de mi querido pueblo ecuatoriano. Si alguna vez ahí me debo el presidente de la República se dé la mano para ver grande la patria, mucho más grande. Finalmente, los juegos pirotécnicos fue el cierre de la sesión popular del gobierno central. 7 de la mañana con 2 minutos. Nos vamos ahora con Pedro Jiménez a Río de Janeiro. Pedro, muy buenos días. ¿Cuál es la agenda para hoy del Papa Francisco dentro de la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Steffi? Amigos, muy buenos días. Una vez más los saludo desde aquí, desde Río de Janeiro, donde el clima, gracias a Dios, está mejorando. Se disipan las nubes, empieza a salir el sol, deja de llover. Es una buena noticia para todos los millones de peregrinos que están aquí a propósito de esta Jornada Mundial de la Juventud. Y las actividades del Papa hoy, en este viernes, están íntegramente dedicadas a los jóvenes. A esta hora participa ya de una misa en la residencia de Sumaré. Enseguida estará confesando a algunos jóvenes en el Parque de Boavista, un sitio turístico de Río de Janeiro. Luego va a encontrarse también con jóvenes reclusos en uno de los salones del Palacio Arzobispal de San Joaquín. Y al mediodía, desde el balcón de ese mismo sitio, estará rezando el Ángelus ante también, estamos seguros, muchas personas que se van a congregar para escuchar esta oración hoy al mediodía. Saludará también a todos los miembros del comité organizador y va a dedicar también la hora de almuerzo para compartirlo con jóvenes aquí en Río de Janeiro y prepararse luego para el gran evento de finales de la tarde, inicios de la noche, el Via Crucis a lo largo de Avenida Atlántica en Copacabana, junto a la playa de Copacabana. Es el sitio que finalmente ha sido escogido también para los últimos actos de esta Jornada Mundial de la Juventud. Esto incluye la vigilia de mañana por la noche, la misa de cierre del día domingo, en vista de las malas condiciones en las que quedó el Campo de la Fe en Guaratiba a propósito de todas estas lluvias tan intensas que han tenido. Nosotros vamos a estar pendientes de todos estos eventos, por supuesto el Via Crucis de esta noche también, que será un evento multitudinario con todas las estaciones del Via Crucis decoradas. Habrá representaciones artísticas de cada uno de los pasajes del Via Crucis también. El Papa Francisco estará ahí junto a millones de jóvenes y nosotros también pendientes para llevarles todos los detalles. Steffi, volvemos contigo. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias por esa información. Y en temas nacionales, reacciones a la reunión a la cual asistió en Carondelet el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, con motivo de la visita del presidente de Bolivia, Evo Morales, en un almuerzo en Carondelet. Cholango compartió también con el presidente Correa y dirigentes de Pachacutic y la CONAIE rechazaron el acercamiento con el gobierno. Cholango advirtió que es posible dialogar. Humberto Cholango dice que aceptó la invitación de la presidencia por su relación de amistad con Evo Morales y que como no fue a escondidas, las fotos confirman que saludó y habló brevemente con el presidente Correa. Obviamente tenemos que saludar con el presidente de la República por encima de las diferencias que podamos tener. El presidente lo que dice es que las puertas están abiertas para poder tener la posibilidad de una conversación. Yo le he dicho que el movimiento indígena jamás va a estar cerrado a un diálogo. Según Cholango, esto abre la posibilidad de que se realice una asamblea con las bases de la CONAIE para que se analice el tema. Inclusive ver la posibilidad de que si es que hay esa posibilidad, pues dialogar, ¿no? Dialogar con el gobierno. La presencia de Cholango en Carondelet fue criticada duramente por la asambleísta de Pachacutic, Lourdes Tibán. Recuerda que la propia CONAIE, mediante resolución, decidió mantener autonomía política e independencia del régimen. La resolución de Salazaca nos dice que cuando invite a comer al presidente irán nomás, no lo ha dicho. Todo dirigente, todo líder, cuando tiene una representación del pueblo, ya no puede actuar de manera individual. Para el expresidente de la CONAIE, Marlon Santi, Cholango deberá explicar esto a las bases del movimiento. Santi en su periodo rompió el diálogo con el régimen y tampoco está de acuerdo con el accionar del actual líder indígena. Un líder, cuando están otros líderes perseguidos, sentenciados, creo que no nos correspondería ir ni un paso con el régimen, ni darse la mano hasta aclarar, hasta que hay una decisión política. Pero Cholango defiende su decisión. Dice que jamás claudicará en temas como los juicios contra los dirigentes del movimiento y las leyes que afectan al sector indígena, como la ley de minería. En una sociedad civilizada, siempre los conflictos se van a resolver bajo conversaciones y diálogos. Por ahora, el gobierno nacional no se ha pronunciado sobre este acercamiento con la CONAIE. La actualidad, los protagonistas
entrevistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Hoy estaremos en contacto directo con Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios. Ante el representante de la OE, ecuatorianos denuncia persecución política por juicios y hostigamientos en lo que han denominado una plataforma de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Ecuador. Vamos a revisar su manifiesto. También hoy estará con nosotros Paola Pavón, asambleísta de Alianza País por el Distrito Sur de Pichincha. La posición de Alianza País respecto a la subdivisión de los distritos electorales para elegir a concejales, acercar más a electores y a candidatos, lo vamos a examinar. Y además, hoy estará con nosotros Abelardo García, el director del Instituto Particular Abdón Calderón IPAC. Emergencia en la educación pública, el perreo, el consumo de drogas, la ética, la moral, los buenos principios, una política en la enseñanza de valores que hace falta. Lo vamos a analizar. Una carta y un manifiesto fueron entregados el pasado martes a la delegación permanente de la Organización de Estados Americanos en el Ecuador, así como a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella se anuncia la constitución de una plataforma de víctimas de violaciones de derechos humanos en el país y se califican como perseguidos políticos por el gobierno de Alianza País. Advierten que lo que buscan es informar al mundo de la realidad que se vive dentro de nuestras fronteras. Uno de los firmantes del manifiesto es Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios. Abogado Alarcón, buenos días. ¿A qué se refieren ustedes con la realidad que quieren que se conozca en el mundo entero? Buenos días, Lenin, y un saludo especial a quienes nos están viendo y escuchando. Pues efectivamente lo que queremos es hablar con nuestra ciudadanía, hablar con los ciudadanos del continente y del mundo para denunciar, como ya en ocasiones anteriores lo hemos venido haciendo, violaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos, no únicamente como en su momento se hizo con la libertad de expresión, con la libertad de asociación, sino que actualmente, como es de conocimiento público y los informativos, los periódicos así lo han señalado, hay varios dirigentes, hay varios ciudadanos, hay varios líderes de organizaciones sociales que han sido procesados y en algunos casos, como en días atrás Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, ratificada una condena por un delito que en este caso es injurias, que incluso resulta incompatible con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Y pues no es de sorprenderse porque tenemos varios casos. También recordaremos el caso de Pepe Acacho, de la profesora Mary Zamora en Guayaquil, que han sido acusados de terrorismo. Es decir, vemos que hay víctimas de una aplicación indiscriminada por parte de las autoridades de tipos penales que incluso fueron en su momento introducidos por regímenes dictatoriales. Es clara la persecución y, como se dice, no únicamente debemos ver persecución a partir de procesos judiciales, porque también el hecho del hostigamiento del que muchas personas hemos sido víctimas a partir de cadenas nacionales, de las menciones continuas y de la exhibición de fotografías en los espacios de la sabatina del presidente de la República, también es persecución. El momento en que la máxima autoridad del Estado exhibe la fotografía de un periodista, invita a la ciudadanía a no olvidar su rostro y hacer lo que corresponda, simplemente lo que está haciendo es iniciando acciones de persecución que vienen desde las instancias de poder. Ahora, abogado, ustedes hablan en el manifiesto del inicio de un proceso no violento de resistencia. ¿Qué tipo de acciones va a implicar este proceso? Bueno, el día en que se leyó el manifiesto en los exteriores de la representación de OEA en Ecuador, Fernando Villavicencio dijo algo que es muy importante. Estamos en un proceso de unidad. Quienes hemos resultado de una u otra forma víctimas de esta persecución política, simplemente estamos trabajando en el sentido de que si topan a una de estas personas y siguen con este hostigamiento y estas acciones permanentes, pues en definitiva están atacando a todos y cada uno de nosotros. Creo yo que es un momento
indispensable en que no debemos dejar sola a la ciudadanía. No estamos hablando de un caso aislado de persecución, sino que todo aquel que piensa distinto, todo aquel que se atreve a dar una opinión en contrario a la voluntad soberana que ejerce el presidente de la República, simplemente es hostigado, es enjuiciado, es perseguido. Así es que en ese sentido lo que nosotros haremos son varias acciones, más allá incluso de la resistencia, para continuar en este proceso de denuncia a la comunidad nacional e internacional de la situación de casos como los que se han mencionado. Recordemos, por citar un ejemplo reciente, el día de hoy también, en las próximas horas, se instalará un tribunal para conocer la reapertura del proceso contra los 12 estudiantes del Colegio Central Técnico, que también son acusados por un delito vinculado a la seguridad del Estado, que, como ya he mencionado, fueron estos tipos penales introducidos por un régimen dictatorial. Ahora, abogado Alarcón, precisamente sobre este tema, ustedes se consideran perseguidos políticos, pero el régimen podría decir, y de hecho lo dice, que lo que han existido aquí son procesos judiciales y que las personas acusadas no pudieron hacer un descargo efectivo de los cargos que se les imputaban, y que eso no es una persecución política. Bueno, procesos judiciales por demás cuestionados. Las personas que han estado vinculadas a ellos han hecho varias explicaciones y fundamentadas, en el sentido de que los jueces no han considerado pruebas, en el sentido en que los jueces han incorporado pruebas que nada tienen que ver con las acusaciones que se están realizando contra los dirigentes, contra la ciudadanía. Así es que no podemos nosotros hablar ni siquiera de un respeto al debido proceso, cuando unilateralmente una jueza decide que no procede levantar la inmunidad parlamentaria de un asambleísta en funciones, cuando no es la Asamblea Nacional quien discute un tema de tanta trascendencia y se respeta un derecho fundamental, se respeta una garantía al debido proceso. En ese sentido, no podemos nosotros hablar de procesos judiciales en el sentido en que todos deberíamos verlos, porque vemos que definitivamente hay manipulación e incluso en algunos casos, como ocurre con los chicos del Central Técnico, pues es el presidente en la sabatina quien ordena las actuaciones judiciales al decir que se reabre el proceso, que las actuaciones intermedias de los jueces sobreseyendo no son correctas y simplemente los jueces, con el objetivo quizá de mantener su puesto, con el objetivo de no quedar mal con quien manda también en la función judicial, simplemente acatan las órdenes y proceden de la manera en que el presidente indica. Ustedes señalan textualmente en este manifiesto que el gobierno de Rafael Correa ha logrado construir una maquinaria totalitaria con la cual pretende domesticar a la República. Desde la perspectiva de ustedes, de los 25 perseguidos políticos, ¿no creen que existe un órgano independiente en el país ante el cual se pueda apelar una acción cualquiera del actual régimen? Bueno, primero aclarar que no se trata únicamente de 25 personas, somos bastantes más. Estamos hablando que en las circunstancias actuales superamos los 70. Quienes han firmado el manifiesto son representantes de algunos grupos que están siendo procesados. Pero adicionalmente, dentro del país no hay las instancias adecuadas a las cuales uno pueda recurrir. El momento en que la justicia actúa obsecuentemente con el régimen de turno, el momento en que una Corte Constitucional actúa de una manera sesgada para unos casos, de una manera preferente para otros. Lo que nos queda son las instancias internacionales. Por eso precisamente el primer paso que da esta agrupación de víctimas es acudir a una instancia que ha sido por demás reconocida por el régimen de turno, la Organización de Estados Americanos, y a su vez a los órganos del sistema interamericano, para que esto llegue a la única instancia que por el momento tenemos los ciudadanos para recurrir cuando nuestros derechos y libertades fundamentales han sido vulnerados y no tenemos las garantías dentro del país para hacer que efectivamente se respete. Ahora, esta persecución que ustedes denuncian resulta que se fundamenta en disposiciones constitucionales, en disposiciones legales que fueron construidas a fuerza de mayorías, o mejor dicho, reconstruidas a fuerza de mayorías. Y así es como funcionan las democracias, ¿o no? Bueno, democracia no es únicamente ganar elecciones.
Democracia no es únicamente tener una mayoría parlamentaria. Esto se ha criticado no únicamente con este régimen, sino con todos los gobiernos anteriores. Democracia es partir por un respeto a un Estado de Derecho. Democracia es partir por un respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Por mucha mayoría que se tenga, si es que los ciudadanos de un país, de un Estado, no tienen las garantías para ejercer sus libertades, por mucho que ganen elecciones, no estamos definitivamente frente a un régimen que respete la democracia y las libertades fundamentales. Abogado Alarcón, son 25 personas efectivamente quienes firman estos documentos que ustedes han presentado, y me llamó la atención no encontrar allí el nombre de Marcelo Rivera, el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, quien cumplió una condena de 3 años y 2 meses de prisión por agresiones terroristas al rector de la Universidad Central de Quito, así como por provocar lesiones a un exdiputado. ¿Por qué no está él entre los firmantes? Bueno, este es un primer paso, no es el único caso en el que no está firmando este primer manifiesto. Lo que ha habido en este caso es una unión espontánea, como hemos dicho, una autoconvocatoria para llevar a cabo esta acción, y definitivamente en el camino se nos va a seguir sumando gente. Es más, valga la oportunidad para invitar a ciudadanos que se sientan perseguidos políticos, que estén siendo enjuiciados por el ejercicio de sus derechos y libertades, a unirse a esta causa. Sabemos que no somos 25, sabemos que no somos 70, sabemos que somos muchos más, quizás centenares de ecuatorianos los que se encuentran en esta situación. Así es que quizá a alguna otra persona le sorprenderá que falte un nombre en la carta, pues es el momento propicio para invitarle a formar parte de este tema y actuar en equipo. Aquí no se está actuando de manera ideológica, no se está actuando con una bandera política, se está actuando por principios, por una causa, que es la causa de los derechos y libertades de los ciudadanos. No podemos seguir permitiendo que se den abusos de las autoridades en detrimento de las garantías que están consagradas en nuestra Constitución desde el año 2008. Abogado Alarcón, y si se consideran partidos políticos, ¿por qué razón continúan en el país? ¿Por qué no han tomado la decisión de solicitar asilo o refugio en alguna nación que les reconozca ese estatus? Bueno, primero aclaro, no somos partido político, Lenin, somos un grupo de perseguidos asilo político, perdón, sí. Y en el caso de lo que usted menciona, recordemos que ya no tenemos nosotros decenas, habemos personas que queremos quedarnos en el país, que queremos continuar la lucha de los derechos y libertades, a pesar de que las restricciones cada vez se hacen más evidentes. Parece ser que el gobierno nacional actúa con una suerte de castigos ejemplificadores, encuentra estos casos bandera y cree que de esa forma va a silenciar y callar al resto. Definitivamente habemos un grupo de ciudadanos que hemos perdido el miedo, que no le tenemos miedo al régimen y que estamos aquí para denunciar a la ciudadanía del país y a la ciudadanía del mundo los casos que se están dando de violaciones de derechos humanos en nuestras fronteras. En ese sentido, no es una condición que se tenga que cumplir para catalogarse como perseguido político el estar aplicando a un asilo o el estar siendo exiliado a otro país. ¿Vendrá más adelante una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, de lo que tengo entendido, varios de los casos que ya forman parte de la plataforma han sido presentados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como se podrá ver de la carta que ha sido entregada a la organización, simplemente estamos nosotros haciendo una denuncia y esperamos continuar en varias acciones sostenidas que nos permitan trabajar de manera coordinada en este proceso de denuncia de las violaciones a los derechos de los ciudadanos. Y sí, Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio, entre otros, han apelado al Sistema Interamericano. Sistema que, al cual, por cierto, el gobierno aspira a suplantar con una nueva estructura que integre únicamente a los países de UNASUR. Un sistema interamericano que el gobierno critica y sobre el cual ha dicho que no va a acatar las medidas cautelares que provengan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo apelar entonces, le pregunto, abogado Alarcón, a un sistema cuestionado por el régimen? Porque las medidas que se podrían tomar desde allá, acá no serían respetadas, al menos eso es lo que ha dicho el gobierno. Bueno, al gobierno nacional muy probablemente, como ya ha ocurrido, no le gusta que le digan qué cosas está haciendo mal. Y el sistema interamericano ha mencionado algunos casos y ha hecho en sus informes anuales de observaciones graves sobre la situación de nuestras libertades fundamentales. En ese sentido, resulta bastante obvio el ataque que ha sufrido el sistema en los últimos años por parte de nuestro gobierno. Sin embargo, por mucho que digan en cadenas nacionales y en mensajes oficiales que las acciones
acciones de nuestro gobierno fueron exitosas. El sistema está ahí, quizá más firme que en el pasado, y trabajando por la defensa de la causa de ciudadanos vulnerados. Así es que en ese sentido el gobierno puede continuar cuestionando al sistema si es que quiere, pero como forma parte de la Organización de Estados Americanos y ha firmado y ratificado la Convención Americana, pues tiene que acatar sus decisiones. Agradecemos la presencia de Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, uno de los voceros de la plataforma de perseguidos políticos del Ecuador. 7:21 en Contacto Directo. Cuando regresemos después de esta pausa, vamos a estar con Paola Pavón, asambleísta por Alianza País del Distrito Sur de Pichincha. La posición del movimiento de gobierno respecto a la subdivisión de los distritos electorales para la elección de concejales, el sistema de distritos que se empleará en las próximas elecciones seccionales, lo revisamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía, lo dijo el libertador Simón Bolívar. Son las 7:25 en Contacto Directo. Para las próximas elecciones seccionales de febrero del 2014, las ciudades más grandes, 13 cantones en total, estarán divididos en distritos para escoger a sus concejales. Paola Pavón, asambleísta reelecta por Alianza País, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Stephanie. Buenos días. Un saludo a toda la gente que nos mira. ¿Por qué cree usted que es conveniente aplicar la distritalización? Mire, Stephanie, este es un tema que se discutió muchísimo antes del proceso constituyente y se pudo recoger en la nueva Constitución, y obviamente esto se reflejó en el Código de la Democracia. El objetivo de establecer distritos electorales cuando las poblaciones son representativas y por lo tanto nos permiten abrir el número de representantes por distrito es básicamente mantener una cercanía entre las autoridades y los electores, que los electores puedan tener autoridad que conozcan de cerca sus circunscripciones territoriales y que esto nos permita también mecanismos de control social, como por ejemplo el tema de rendición de cuentas, acompañar la gestión que puedan tener las autoridades. Es decir, que haya mayor vinculación entre los electores de ese distrito y las autoridades que son electas para jugar un papel. Ahora, si la idea es que los electores puedan estar más cerca de sus candidatos, que los conozcan, que puedan ejercer su derecho a la revocatoria, incluso del mandato, si así lo consideran, o exigir esta rendición de cuentas de manera más directa, al momento de votar, ¿qué puede pasar también? Pasa que dependiendo de cómo dividan un distrito, puede igual que un elector no conozca a todos los candidatos, porque a alguien de Turubamba le podría tocar escoger a alguien de San Juan, por poner un ejemplo en Quito. Por eso lo más equitativo, ¿no cree que hubiera sido subdividir cada distrito a su vez en circunscripciones más pequeñas y que se escojan una por cada circunscripción o subdistrito en lugar de 4 en total por distrito, por ejemplo? Mire, primero hay unos requisitos para poder generar los distritos electorales. Un requisito fundamental es el número de electores en los distintos distritos electorales, que sea un número equitativo en los distritos que se conformen. El segundo requisito es que haya contigüidad. El tercer requisito, que haya una comunidad de intereses entre los habitantes y los sectores que conforman esa circunscripción electoral. Y obviamente que haya compasividad en el distrito electoral. Esos son los 4 requisitos que motivan la generación, en este caso, para la circunscripción electoral. ¿Quién define esto? Esto define en el Código de la Democracia, se establece claramente el Consejo Nacional Electoral. Creo que más allá de lo que pueda pensar Paola Pavón, lo que pueda pensar la organización política o cualquier ciudadano, esta es una potestad que la Constitución y el Código le entrega al Consejo Nacional Electoral. En lo particular, no puedo estar de acuerdo. Mire, en el caso del sur de Quito, yo habría preferido, por ejemplo, que en el sur de Quito, dependiendo de la población, del número de habitantes, del número de electores, se puedan elegir 7 concejales, no como en la propuesta que se ha planteado 5 concejales, obviamente colocando en el distrito del centro algunos sectores que históricamente que han pertenecido al sur de la ciudad, han pertenecido al sur de Quito y que por lo tanto no vemos esa comunidad de intereses. Sobre eso mismo, a lo que usted se refiere ahora, asambleísta, ayer también estuvimos conversando con el asambleísta Wilson Chicaiza y escuchemos lo que dijo.
El Consejo Nacional Electoral, como está diseñando un traje a la medida del Ejecutivo, pues ya tiene una distribución preliminar de los distritos electorales, en donde al sur de Quito únicamente se lo considera desde La Mena, desde San Bartolo y La Argelia hacia el sur, y ha creado una circunscripción número 2 que la llaman el centro, que va desde la ferroviaria. Entonces, todos los que conocemos históricamente el sur de Quito, sabemos que la ferroviaria o Chilibulo o la Magdalena no pertenecen al centro de Quito. Únicamente lo están haciendo por cálculos electorales, porque mientras más pequeña sea la circunscripción, al aplicar un perverso método de asignación de escaños, lo que va a hacer es favorecer a una mayoría. ¿Qué dice usted sobre eso? Mire, decir que sin duda hay algunos sectores que históricamente han sido del sur de Quito, que pertenecen ahora al distrito del centro de la ciudad, y lo mismo pasa con algunos sectores del norte de la ciudad que han sido incorporados. Yo lo que quiero decirle es que ahí hay una equivocación. Quien tiene la posibilidad de tomar esa decisión es el Consejo Electoral, y sin duda el traje no está hecho a la medida de Movimiento País. Yo soy representante de Movimiento País, represento al sur de Quito, y por lo tanto no estoy satisfecha con la posibilidad de que estos sectores puedan ser incluidos en el centro de la ciudad. Pero esa es una decisión del Consejo Nacional Electoral. Así como nosotros no nos entrometemos en las decisiones del sistema judicial, tampoco nos vamos a entrometer en las decisiones, en este caso, de la función electoral, que tiene la potestad de poderlo hacer. Yo creo que ahí, sí, más allá de que podamos pensar individualmente, señalar aquí no hay trajes a la medida. Los trajes a la medida en ningún sistema electoral funcionan. Hay condiciones políticas en democracia que juegan a favor de una u otra tendencia política. Y por ejemplo, en el sur de Quito es indudable que la tendencia política que ha sido beneficiada por el voto popular ha sido la tendencia de Movimiento País, que además no solamente está en el sur, sino a nivel nacional. Por un lado está la independencia de las funciones, lo otro es que sí, como asambleístas siempre pueden hacer observaciones. El asambleísta decía, por ejemplo, haberle entregado al presidente del Consejo Nacional Electoral una propuesta en la que sugiere que el distrito sur al que usted se refiere elija la cantidad de representantes en la misma proporción de la población, que no se lo está haciendo. Por ende, el asambleísta cree que la división de los distritos puede terminar beneficiando al partido de mayoría sin dar opción a los de minoría, como lo hace también el método de Hunt, que también le permitió obtener al partido de mayoría 18 escaños más en la asamblea de lo que hubiera obtenido con el método de Webster. Mire, yo creo que el sistema de representación entre listas es un sistema de representación que nos permite garantizar condiciones de democracia. Primero, porque escogemos entre listas, y obviamente existe la posibilidad de que, si el ciudadano opta, pueda votar por la lista completa. Mire, yo podría decirle que si habríamos mantenido el método imperial, habríamos tenido mejores condiciones, y asambleístas como el que fue entrevistado el día de ayer en representación de las minorías no habría llegado, porque los sistemas electorales y el método de asignación de escaños no están apartados de una realidad. Mire, en el caso del asambleísta que fue entrevistado el día de ayer, el asambleísta sacó como votos unipersonales la quinta parte de los votos que saqué. 50,000 votos sacó el asambleísta, yo saqué 250,000 votos. Y si hacemos la comparación entre listas, obviamente va a haber una diferencia abismal. Y eso que el señor tuvo la posibilidad de llegar gracias a los votos que sacó su organización política, que fue Creo, y que pudo establecer votos en los distintos distritos electorales en la provincia de Pichincha. Entonces, este tema no se resuelve únicamente con el método perverso, como señala el señor. Aquí hay una decisión política clara de los votantes, de los ciudadanos de la provincia de Pichincha, del país entero, que han optado por una opción política que la representa Movimiento País. Otra observación. Este es un tema. Otra observación, le decía que se ha hecho. Este es un tema. Es sobre el requisito que actualmente se considera para poder ser candidato. Por ejemplo, haber nacido en el distrito o vivir un mínimo de 2 años. Para asambleístas, claro, la Constitución dice que los asambleístas deben actuar con sentido nacional. Pero para los concejales, ¿no sería mejor que sea quien vive allí en el distrito, no que hayan vivido solamente 2 años? ¿Qué cree usted? Mire, tendríamos que hacer reforma al Código de la Democracia, y como usted sabe, no se puede hacer reforma a la norma electoral hasta un año antes de convocarse el proceso electoral. El Código de la Democracia establece claramente en su artículo 95 haber nacido en el distrito, o por lo menos haber vivido 2 años de manera interrumpida, y me parece claro, porque al final el objetivo es conocer el territorio, representar el territorio. Mire usted, si no, no habríamos tenido prefectos de Pichincha
fuera que son de otras provincias o las personas como yo que hemos nacido en la provincia de Imbabura, que hemos sido un grupo significativo, como señalo yo siempre, de chagras que hemos venido a hacer la vida en Quito, no tendríamos la posibilidad de representar a esta ciudad. Y esto pasa en el país por el tema de la movilidad y la migración. Creo que lo fundamental es conocer el territorio, lo fundamental es generar este vínculo entre el ciudadano y los mandantes. Sin duda los distritos electorales nos permiten tener esa cercanía, pero creo que en este momento los chauvinismos electorales no benefician. Lo que la gente quiere es autoridades que conozcan su sector, autoridades comprometidas con lo que los ciudadanos y ciudadanas de ese distrito electoral demandan de cara al proceso de elecciones. Y seguramente hoy vamos a tener la posibilidad, al elegir más de 5.000 autoridades, generar ese vínculo. Hay que reconocer que, por ejemplo, el haber definido por elección popular gobiernos parroquiales han logrado cambiar la lógica de la zona rural con autoridades que representan esos intereses rurales, o lo de los concejales rurales, que es un tema válido. Antes todos los concejales pertenecían a la zona urbana. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito se van a elegir 15 concejales urbanos y 6 concejales rurales que obviamente van a representar los intereses de la ruralidad. Creo que estos temas nos ayudan a generar mejores condiciones democráticas, a pesar de que hay gente que dicen que en este país no existe democracia, que más bien nosotros les retamos a que puedan ir a procesos electorales para que puedan legitimar su participación política, que lo hacen por otras vías y no por un tema como establece el Código de la Democracia a través de organizaciones políticas. Esto es un tema que está en manos de la ciudadanía, Estefan. Hablando de las próximas elecciones, ¿ustedes tienen ya definido si Alianza País, por ejemplo, va a apoyar la candidatura de Augusto Barrera nuevamente a la alcaldía? Mire, Stephanie, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por constituirnos en una organización política responsable, por hacer una diferencia entre lo que es una organización política vinculada a la gente versus la partidocracia. Mientras se cierran organizaciones políticas porque no han cumplido el mínimo electoral, nosotros nos fortalecemos. Acabamos de aprobar en la Dirección Nacional de Movimiento País el instructivo para establecer precandidatos. Y ahí les respondo la pregunta. En este momento, toda persona que tenga dentro de Movimiento País el legítimo interés de representar a su territorio se convierte en un precandidato. ¿Quién define? Vamos a definir a través de asambleas parroquiales, de convenciones cantonales y de convenciones provinciales. Las asambleas parroquiales van a poder definir precandidatos o aspirantes a candidatos para prefectos, viceprefectos, concejales rurales y vocales de junta parroquial. Las asambleas cantonales van a elegir, en este caso, candidatos a precandidatos o aspirantes a candidatos para las alcaldías y lo mismo para las prefecturas. Es decir, que todavía no saben a quién van a apoyar como movimiento. Mire, nosotros vamos a darnos el plazo de ejercer este proceso democrático. El Código de la Democracia insiste en establecer procesos democráticos al interno de las organizaciones. La pregunta es, ¿cuántas organizaciones políticas están haciendo estos procesos? ¿Cuántas organizaciones políticas están generando democracia al interior de sus organizaciones políticas, o vamos a seguir colocando candidatos a dedo? Movimiento País quiere marcar esa diferencia. Estamos en un proceso fuerte de reinscripción de comités de la Revolución Ciudadana. Mire, solamente en Pichincha acabamos de cerrar el 15 de julio más de 1.800 comités de la Revolución Ciudadana, que son el sustento de una organización de base, una organización vinculada a la ciudadanía, que con un procedimiento claro establecido por la Dirección Nacional del Movimiento va a elegir a sus aspirantes para candidatos y candidatas. Postura de Paola Pavón, asambleísta por Alianza País, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias, asambleísta, por haber estado con nosotros. Gracias, Estefan. Cuando estamos a poco tiempo ya de la convocatoria de elecciones y a 7 meses de las elecciones de febrero 2014. Pausa, y cuando regresemos estará con nosotros Abelardo García, el director del Instituto Particular Abdón Calderón IPAC. Emergencia en la educación pública. Regresamos para su análisis. Quédese con nosotros. Los hombres hábiles ambicionan convencer, los hombres mediocres o sin talento no aspiran sino mandar. Lo dijo José Joaquín de Olmedo, abogado, político y poeta ecuatoriano. El pasado 20 de julio, en la página de opinión de Diario Expreso, el doctor Abelardo García, quien es director del Instituto Particular Abdón Calderón, publicó un artículo llamado Emergencia. Allí el doctor García sostiene que la situación de los colegios públicos se ha vuelto insostenible. Doctor García, ¿a qué se refiere y por qué razón la situación es insostenible?
Ante todo, buenos días y gracias por esta oportunidad. En efecto, en esa nota hago notar, se vale la pena redundancia ahí, que la situación en los establecimientos públicos se está desbordando. Se está desbordando porque se ha permitido crecer el tráfico, el consumo de todo lo que es estupefacientes, alcohol y un desquebrajamiento fundamental también entonces de la disciplina, con presencia incluso de pandillas en algunos establecimientos. Cuando usted dice se ha permitido crecer, ¿quién lo ha permitido? Yo creo que de alguna manera todos hemos sido cómplices. Las autoridades de los planteles para cuidar el prestigio, entre comillas, de las instituciones, ocultando la problemática, las autoridades superiores queriendo no verla, tratando de hacer o ocuparse en cosas presuntamente más importantes. De alguna manera la familia también que prefiere no aceptar, no entender, no avisorar el riesgo y la problemática que el hijo tiene. Y por otro lado también un cuerpo disciplinario de profesores que cada vez tiene más miedo a hacer mando frente al alumno. Ahora, siempre ha habido problemas en el sector educativo y casos de posesión de drogas o incluso de pandillas fueron identificados en su momento como asuntos aislados. Pero ahora como que la situación se ha generalizado, ¿o se trata solamente, doctor, de una percepción o quizás de una manipulación de los medios? No, el problema sí se ha generalizado. O sea, de hecho, estamos focalizando a través de los medios los problemas más graves, posiblemente las copas del iceberg, pero definitivamente es un problema que está muy esparcido entre los establecimientos de educación pública e incluso comenzando a minar algunos de educación privada de áreas marginales. Es un problema que hay que enfrentar con seriedad en el largo, en el mediano y en el pronto plazo. Ahora, ¿a qué responde esta situación? Usted dice todos somos responsables de alguna manera, pero ¿en qué hemos fallado para que tengamos este desmejoramiento de la educación pública? Bueno, por un lado tenemos la familia como primera responsable, porque el consumo de sustancias químicas no es un trabajo pedagógico, didáctico, realmente que responde más a problemas psicológicos, sociales y familiares. La familia tiene que rever su posición, asumir la responsabilidad, ser la primera formadora, ser el modelo, ser el ejemplo. Luego la sociedad, que de alguna manera se ha vuelto permisiva, de alguna manera está contemplativa y no reacciona. Y por otro lado, una legislación que cada vez se vuelve más blanda en los garantismos, que lleva a toda postura que quiera tomar un profesor, ubicarla como en el acoso al estudiante o el maltrato al estudiante. Por tanto, muchos profesores ya se abstienen de ejercer disciplina, como antes se llamaba, porque simplemente tienen miedo a caer en sanciones o a ser faltados del respeto por el estudiante sin que nadie salga a protegerle. La publicidad estatal da cuenta de ingentes inversiones en libros, establecimientos educativos, uniformes, maestros bien pagados, pero sobre todo de una educación con calidad y calidez, aun cuando no se haya terminado de determinar muy bien qué significa aquello. ¿Con esto no alcanza para superar el problema? El problema es mucho más de fondo. Hace algún tiempo lo ponía también en otra nota, no es cuestión de invertir dinero, aquí hay que invertir tiempo, emociones, hay que invertir coraje y valor para tener la oportunidad de cambiar lo que está ocurriendo. Necesitamos gentes vocacionadas al mando de las instituciones, gentes con gestión, con capacidad de gestión en esos y con la suficiente autoridad, que les regresen las normativas para poder juzgar de inmediato casos. Las sanciones muy graves, el reglamento actual las prevé para ser analizadas en el distrito, en una instancia ajena a la institución superior, pero distante, y de alguna manera dentro de un proceso sujeto a los bemoles y sugerencias que todo este tipo de trámites cuasi jurídicos siguen. Por tanto, los efectos quedan muy lejanos de la causa. Por tanto, el sentido de autoridad de los rectores se ve disminuido porque pueden ser simplemente llamados a volver a aceptar al alumno que él pretendían o querían separar.
creo que es un problema que debe ser analizado en su conjunto, fortalecer los departamentos psicopedagógicos de los establecimientos, como bien lo ha recomendado la subsecretaria regional. Creo que eso es una buena medida, pero entender que la consejería estudiantil a estas alturas debe estar conformada por equipos interdisciplinarios. No basta el psicólogo pedagógico, el psicólogo educativo. Necesitamos psicólogos clínicos, necesitamos orientadores familiares, necesitamos psicólogos sociales que sean capaces de aportar y apoyar y generar también, ¿por qué no?, centros educativos de rehabilitación donde los casos más severos, los casos más graves sean trasladados para que sean atendidos por personal realmente especializado. Todo educador no está listo, no somos todólogos, no podemos enfrentar los distintos casos de discapacidades como en otros momentos se recomienda, o situaciones de esta índole para la cual no hemos recibido formación y no tenemos las herramientas suficientes de respuesta. Ahora, para hacerle frente a este descascaramiento moral, disciplinario y ético al que usted hace referencia, se requiere primero de reconocer que existe un problema que se le está saliendo de las manos a la sociedad, y segundo, de voluntad política. ¿Usted cree que vayan a confluir estas dos iniciativas para ahora sí combatir con todo esta situación? Bueno, por lo pronto el señor ministro ha enviado un acuerdo en el cual declara libre de droga o toda sustancia química, alcohol y cigarrillo a todos los establecimientos del país. Ese es un buen comienzo, pero sobre ello hay que trabajar. En el inmediato plazo, yo diría, estableciendo la capacidad más fuerte de disuasión del estudiante, de sanción luego y posteriormente la recuperación. No estamos haciendo tener miedo al joven y lo estamos simplemente observando cómo se dispara en búsquedas de huidas que responden más bien a dejar atrás problemas personales, barriales, familiares. Estos males, estos problemas bastante serios que usted y la sociedad entera identifica en la educación pública, ¿no se replican también en la educación privada? Definitivamente sí, porque la sociedad de alguna manera es la misma, con distintas, evidentemente, con distintos estamentos, pero los problemas de soledad del adolescente existen en todas las clases sociales. Los problemas de querer buscar nuevas alternativas, huir de una realidad, están presentes en todas las realidades. Unos las manifiestan con adicciones a lo mejor hasta electrónicas, porque tienen en su casa la posibilidad de tener toda la cantidad de equipo electrónico.